El siguiente programa es familiar. A continuación, La Pizarra. Seguimos insistiendo y le decimos a la comunidad carmelitana que La Pizarra es el espacio para todos y todas. Bienvenidos a La Pizarra con Flavio Vargas. Hoy tenemos un programa muy interesante, como todos, pero para mí es fundamental que no sea solamente Flavio Vargas, me perdonan que me ponga de primero, que no sea Alejandro el concejal, sino que sea la comunidad la que venga y nos cuente qué es lo que está pasando, porque es que es una administración que pasa como en el proceso 8000 con el doctor Ernesto Samper Pizano, donde Monseñor Rubiano le dice: se le entró un elefante al jardín de la Casa de Nariño y no lo vio. Entran elefantes tremendos a la administración municipal. Yo asumo la responsabilidad, yo asumo lo que estoy diciendo. Elefantes, orangutanes, micos a todas las oficinas y al parecer nadie los ve. Pero hoy vamos a hacer un trabajo interesante porque dos cosas. Primero, el proceso electoral que se vivió el pasado 29 de octubre y lo que está sucediendo con algunos materiales de la administración municipal que al parecer se utilizaron para lo que no se debieron haber utilizado. Tengo dos invitados muy especiales, que es Alexander Arango, de Infraestructura. Muchas gracias por haber venido a La Pizarra. Gracias a ustedes por la invitación. Y a Alejandro Arcila, concejal y también que ha trabajado con nosotros todo este proceso tan interesante. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por invitarme, Flavio. Alejandro, ¿cómo se ve este proceso ya terminado, pero como para hacer un esbozo y contarle a la comunidad carmelitana cómo queda el Carmen de Doral con este nuevo alcalde y con estos nuevos procesos que se vienen? Bueno, yo creo que el alcalde electo que acaba de ser elegido en estas elecciones del 29 de octubre y que entrará en enero, pues digamos que de entrada da muchas impresiones de que es continuidad de la alcaldía de John Freddy Quintero. Yo en mi discurso de la oposición de la primera semana de noviembre, el 2 o el 3 de noviembre, ya no recuerdo bien el día, expliqué pues cómo en el Carmen votaron por lo menos 17.000 personas por proyectos que castigaran a la alcaldía de John Freddy Quintero, que se presentaron como opuestos a John Freddy Quintero. Sin embargo, por la cantidad de candidatos que había en las elecciones, termina ganando, además pintándose de opositor, alguien que termina jugando con todas las políticas de John Freddy Quintero. Y muchos sectores creemos y estamos alerta de que esta será una administración pues, de mucha continuidad. Yo aspiraría a que no, o sea, esto es una cosa que también he dicho sobre John Freddy Quintero. Mis expectativas es que le vaya muy bien, porque si al doctor Hugo Jiménez le va bien en la alcaldía, pues nos va bien a todos los carmelitanos, eso es una cosa indudable, y ojalá pues que estos augurios que uno a veces hace como ave de mal agüero sean falsos, como desde el primer año de la alcaldía John Freddy advertí. Yo dije, ojalá todo esto que yo estoy anticipando sea equivocado y que esta alcaldía sea muy buena y nos toque reconocer que nos equivocamos en los presagios. Ojalá la alcaldía de Hugo sea muy buena y nos toque reconocer la equivocación, pero por el momento lo que vemos del Comité de Empalme es de una altísima continuidad. Algunos secretarios que ya se sabe que serán nombrados son de continuidad de las políticas de John Freddy Quintero, e incluso candidatos que eran abiertamente continuistas como el próximo concejal Didier Rae, que perdió la alcaldía, que quedó en segundo lugar, hoy resultó ser más continuidad Hugo que yo. Entonces, mi pregunta es, como si le echo mucha sal a la sopa,
la sopa me queda salada, como al próximo día le echo la misma sal, pretendiendo que no me quede salada. Lo paradójico es que los mismos secretarios, por ejemplo, en el empalme está Diego Layos, está Sandra Martínez, están una cantidad de funcionarios que trabajaron en esta administración que de una u otra manera no salieron muy bien librados. Entonces no podemos decir que vamos a hacer cosas diferentes haciendo lo mismo. Sí, pues habría que esperar. Yo también, o sea, lo que pasa es que aquí hay una cosa difícil, es que cuando uno está en un pueblo como el Carmen, aunque el Carmen ha crecido mucho, uno termina conociendo a la gente y teniéndole aprecio. Claro, además porque ustedes son los políticos. Claro, ¿no? Y porque uno se relaciona es porque con ustedes todo son el los mundo. que... Yo creo que hay gente que inclusive tiene buenas cualidades, que puede llegar a ejercer un cargo público de manera correcta, pero también es que depende mucho de quién es el gerente, quién es el que direcciona. Claro. Y entonces, una cosa que yo dije acá hace 3 o 4 años es que uno no puede esperar que una orquesta toque bien si el director de la orquesta es malo, por más buenos que sean los músicos. Y bueno, hay secretarios o personas que están en el empalme que no salieron muy bien de la administración anterior y que ahora están reencauchados en esta, pero inclusive que uno siente que no salieron bien también por las decisiones que tomó el alcalde con respecto a ellos. Y habría que esperar, pero cuando uno ve tanto continuismo, que los equipos políticos son tan similares, que al final la participación, la intervención en política de la alcaldía también terminó favoreciendo a este candidato que ganó, uno puede intuir que también habrá errores muy similares, ojalá que no. O sea, yo aspiraría a que la alcaldía de Hugo sea muy diferente a la de Freddy, porque verdaderamente la de Freddy es una alcaldía nefasta para el municipio, aunque él trate de venderla como la mejor alcaldía de la historia. Y ojalá pues que la de Hugo sea diferente. Pero usted nos enseñó la diferencia que hay entre, y ya voy a pasar con Alexander, qué pena, entre el plan de gobierno de Freddy y otro plan de gobierno. Entonces, el plan de gobierno, por ejemplo, de Freddy era que cuando terminara la alcaldía supiera multiplicar 2 por 2, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, pero no el plan, más bien digamos el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, no el programa de gobierno, porque son cosas distintas. Que es un voto programático, ¿no es cierto? O sea, con una sola llamada ya cumplí. Él decía, yo llamo, por ejemplo, del teatro era un correo y ya, cumplió. Claro, y ahí hay un problema muy grave, y es que eso lo advertimos, y venimos hace meses advirtiéndolo. Hombre, por supuesto que John Freddy tiene cumplido el plan de desarrollo en un 100%. O sea, es que, pero entonces, ¿dónde se da uno cuenta de que estaba mal presupuestado el municipio? Eso yo lo dije hace 4 años cuando aprobó el Consejo el plan de desarrollo, que yo fui el único voto negativo, ni siquiera en esa época me acompañó Fabio Andrés, que luego fue opositor al alcalde, ni siquiera en esa época él votó también positivo ese plan de desarrollo, y yo advertía, pilas, estos indicadores son tan flojos que se cumplen con nada, se cumplen yendo todos los días a la alcaldía. Casi que el plan de desarrollo era lo que por obvias razones le tocó hacer. Y que por inercia muchas cosas se cumplían. Entonces, obvio se cumplió, pero uno donde se da cuenta que en la ejecución presupuestal le sobraban 15.000, 20.000 millones de pesos en un año y cumplía el 100% o el 150% de las metas del plan de desarrollo. Si yo estoy cumpliendo todas las metas del plan de desarrollo y me está sobrando plata, quiere decir que planifique mal. Porque es como que yo planifico que voy a hacer unas cosas con la plata que me va a entrar el año entrante y cumplo todo, pero al final me sobró plata. Digamos que cuando uno es una persona natural, pues cuando uno está haciendo eso con las cuentas de la casa, pues eso quiere decir que le fue muy bien porque ahorró plata. Pero cuando es una administración pública y le sobra plata, eso quiere decir que está planificando por debajo de las posibilidades del municipio. O sea, uno no le puede sobrar plata en un municipio donde hay tantas necesidades, donde las vías están vueltas nada, donde la seguridad está vuelta nada, donde las instituciones educativas están cayendo, las instituciones educativas rurales, donde nos faltan cupos para ubicar a los niños en la zona urbana, en la zona rural para estudiar, donde nos falta atención médica, donde el hospital está en la situación en la que está. Y entonces, cuando uno le sobra plata, pues si es Suiza, uno dice, bueno, claro, pues allá todo está resuelto, claro, pero acá todo está por resolver, que a uno le sobre plata es un indicador muy grave de una mala gestión. Significa que no se estudió el plan de desarrollo. Alexander Arango, trabajador de infraestructura, cuéntenos cómo llega usted al Carmen de Ural y a la oficina precisamente de infraestructura. Bueno, el proceso empezó con la Territorial 2, que se surgió por allá en el 2019, sí,
y donde pues buscando, digamos, un cambio de ambiente, me postulo al Carmen de Viboral. Sí, veo que hay dos vacantes, hay muy pocas personas pues inscritas sobre esa misma OPEC, Claro. y viajo a Medellín a presentar el examen. Pasó la pandemia, cuando ya estaba terminando me llaman, me dice, usted quedó elegido y pasó el concurso, entonces posesiónese. Y llegué ahora, este 11 de enero que llega, ya voy a cumplir 2 años acá en el Carmen. 11 de enero del 2022, ¿no es cierto? 21 llegué. Llegó. Sí, perdón, 22. 22, sí. Correcto. Ahí llega a la oficina de infraestructura, usted concursó para ella, Sí. ¿cómo fue el proceso? No, es normal, o sea, me gané el concurso, yo solicito, estaba en ese tiempo pues haciendo unos trabajos en Palmira y me solicito, digamos, aplazar un poquitico la posesión y llego, me posesionan y arranco a trabajar sin problema. Perfecto. El primer contrato que me dieron fue el Banco de Materiales 2021 Banco de y Materiales. los mejoramientos de vivienda, que eran 100 mejoramientos de vivienda que se están ejecutando con Viva. Viva, Sí. perfecto. Ese banco de materiales era un proyecto que aprobó el Consejo Municipal. Contemos, Alejo, cómo funciona ese banco de materiales y cómo fue ese proceso. Pero esta era una iniciativa que tenían algunos concejales, entre ellos recuerdo mucho al concejal Dairo, que fue un promotor activo de este proyecto y que luego pues fue candidato a la alcaldía, y creo que loablemente, de hecho este fue un proyecto que yo voté positivamente. Era un proyecto para decir, vea, a veces al municipio la gente no llega pidiendo concretamente el mejoramiento de vivienda, sino que le arreglen una cosa, o cuando hay una ola invernal y un derrumbe daña una casa, se le puede arreglar unas tejas, se le pueden dar unos bultos de cemento, unas ayudas, Que inclusive digamos, de también se tomó material. como fortín político, porque eso es lo que vamos... Eso es lo que vamos a adelantar, pero fortín. entonces pasa una cosa, cuando estábamos en la discusión de este proyecto de acuerdo, y esto lo recordó el concejal Juan David y me alegra mucho que lo haya recordado, que también se manifestó con mucha preocupación por lo que ha venido pasando, cuando estuvimos en esta discusión, yo fui el que propuse, y en eso me apoyaron y me acompañaron todos los concejales, dije, podemos votarlo, pero esto es muy peligroso porque justamente estamos acostumbrados a que se haga política con materiales Claro. de construcción. Entonces hagamos una cosa, que al Banco de Materiales le aplique la ley de garantía. Es decir, que no podamos repartir cemento y tejas en época electoral. Claro. Y eso tiene una intención, pues no solo legal, sino una intención, digamos, en el espíritu de esa norma que es muy clara, y es, hombre, vamos a ayudarle a la gente que necesita con recoger unos fondos en un banco de materiales que es de unas fuentes pues, que están establecidas por el acuerdo municipal. Vamos a recoger los materiales según unos procedimientos, esos materiales van a dar como una especie de subsidios para mejoramientos de vivienda, etcétera. Y lo que vamos a hacer es que sí los vamos a dar, pero en ley de garantías no los vamos a dar. ¿Por qué? Porque si no, entonces no hay garantías para quienes no tenemos acceso a los recursos, como Claro. la oposición, para participar en las elecciones. Participan en elecciones con muchas mayores posibilidades quienes tienen forma de direccionar esos recursos del Banco de Materiales. Alexander, aquí hay un proceso, entonces lleva usted el seguimiento de esos materiales. Cuéntenos qué es lo que ha pasado con eso, cuál es el proceso. Usted es el encargado de eso, pero hay momentos en que va y no encuentra los materiales. Sí, bueno, específicamente sucedió con el Banco de Materiales 2022, porque el 2021, por cuestiones, digamos, legales con el contratista, se tuvo que dar la cancelación, la terminación bilateral de Claro. eso. Entonces, tenemos el Banco de Materiales 2022, que arranca el 19 de septiembre del 2022. Correcto. Y tenía una duración hasta el 19 de mayo de este año. Entonces teníamos una gran cantidad de personas inscritas y hacemos la primera entrega en el mes de octubre. Correcto. Se entregaron, durante 3 días se entregaron materiales, se empezó y se continuó haciendo el proceso para inscribir más personas, y el proceso termina en mayo, como se había estipulado, y se solicita una entrega de materiales. Se cuadra con el contratista de que como hay unos materiales que son perecederos, como el cemento, entonces le dice, el cemento ya está pago, pero envíemelo después. Claro. Obviamente él hizo eso y ya nosotros hicimos las entregas. Nos quedó como una colita de unos 43 bultos del Banco de Materiales, Correcto. y esos 43 bultos, cuando yo voy a verificar, pues ya no existían, ya no estaban dentro del centro de acopio. O sea, estaban ahí, Estaban ahí.
listos Usted le hace el seguimiento. Sí, claro, y hacer el Lo seguimiento. veo muy juicioso con la carpeta, ahí tiene toda la documentación. Sí, yo tengo, o sea, esta es la carpeta de los oficios que yo he enviado, porque la carpeta pues del contrato sí es un Claro. poco más grande y es una caja llena de información de todas las personas que accedieron al banco de materiales. Correcto. Las que están completamente pues organizado todo con las remisiones que a ellos se les daba para entregar los materiales. Habían 43 bultos de cemento. 43 bultos de cemento y unas tejas, habían 5 tejas de Eternit número 5 número 10 y 5 tejas de cemento número 8. Adicional a eso, habían 3 caballetes de otro banco de materiales, que era un banco de materiales institucional, y también habían 54 bultos de cemento del mismo banco de materiales institucional que le correspondía a la Secretaría de Salud. Correcto. Para ejecutar los mejoramientos de los puestos de salud. Claro. Bueno, entonces resulta que cierto día voy a mirar y ya no los encuentro. Entonces le pregunto incluso... ¿Eso dónde lo almacenan? ¿En el centro de en el acopio? centro de acopio, sí. Claro. En el centro de acopio. Nosotros ya habíamos recibido esa denuncia, que allá se estaban desapareciendo las cosas como por arte de magia. Sí, técnicamente porque pues yo no puedo estar allá todo el día. Yo estoy en la oficina, entonces cuando me deja el tiempito yo voy y verifico y paso, incluso tomo las fotos para hacer el seguimiento de los materiales. Resulta que entonces cuando me doy cuenta de esto le pregunto al señor Álvaro Ramírez, que es funcionario de la Secretaría de Infraestructura. Que inclusive ya lo nombraron en provisionalidad. Sí, él ya quedó como profesional, pasó de técnico a profesional ahora. Pero ahora vamos a hablar, Alejo, de ese tema, de esos contratos y esos requisitos sastres que se hacen ajuste a la persona. Pero continuemos con esta parte que es muy preocupante. Listo, entonces yo le informo o le pregunto a él que si él sabe de eso, me dice que no. Cuando voy le pregunto a la persona encargada de la seguridad del centro de acopio que si él sabía qué ha pasado con todos los bultos de cemento y unas tejas, él me dice, no, las tejas y los caballetes están consignados en la bitácora de acá, que una persona, uno de los escoltas del alcalde, por autorización del señor Álvaro Ramírez... ¿Pero qué hace una escolta sacando cemento? yo no puedo definir eso porque fue autorizado por Álvaro Ramírez, ¿sí? Que él había, o sea, lo que yo puedo deducir y con los informes y la bitácora es que Álvaro regala los materiales, ¿sí? Sin autorización de él porque él no tenía ninguna injerencia dentro del banco de materiales, no tenía por qué tocarlos. Se saltó el conducto regular porque el autorizado para dar eso es usted. Sí, sobre mí recae usted es toda el la que responsabilidad. responde. Y yo respondo, Claro. digamos, fiscalmente y penalmente, pues por Claro. eso, porque es un robo. Claro. Entonces, si a mí no me aparecen esos materiales, pues Le yo dicen, tengo mucho que ver Alexander, ahí. ¿dónde están los bultos de cemento? Entonces usted tiene que empezar a investigar por qué. Claro, yo tengo que saber dónde están todos los materiales. Claro. Entonces le pregunto a él y me dice, no, es que yo no sé nada de eso. Cuando le pregunto ya al vigilante de la Secretaría de Infraestructura, del centro de acopio, él me dice, no, pero es que Álvaro fue el que autorizó. Voy allá y me dice, no, es que el alcalde... John Freddy Quintero. Sí, no, el alcalde, él me dice, el alcalde, le pongo entre comillas porque pues es siempre la excusa que saca el señor de que son favores del alcalde, bueno, todas esas cosas. Dice, autorizó la salida. Listo. Me voy a averiguar. Y le pregunto al jefe de la Secretaría de Infraestructura ese mismo día que si él sabía del movimiento de esos materiales. Me dice que no, que él no tiene conocimiento, que él va a investigar, que si el viernes siguiente, o sea, 22 de septiembre, él no tiene conocimiento de eso, pues que yo haga la respectiva denuncia. ¿Sí? Listo. Le envío un oficio diciéndole o prohibiéndole al señor Álvaro Ramírez con copia a las secretarías, a las secretarías que tenían que ver con el Banco de Material Institucional y a la empresa de vigilancia que por favor no permitan que el señor saque material de allá. Claro, que ¿sí? no salen sino con su autorización. Sí, Con la suya. solamente con autorización. Claro. Y van a mover un adobe y me llaman a mí. Inmediatamente me llaman y dicen, sí, yo autorizo. Y es que es más, yo ni siquiera le autorizo a ellos. Yo voy con la persona y le entrego directamente el material allá. Claro. Sí, yo voy, mire, esto sale, le estoy entregando. Correcto. Entonces, ya ahí, él me contesta el oficio que yo le envié, que es el radicado 22. Sí. Por acá luego tengo. Ya le voy a Sí, decir David me le pase una imagencita ahí a la... Por acá la tengo. Sí. Y verá que es que... Eso es un montón de oficios. No, pero importante porque es que realmente eso no se puede perder. ¿Cómo
o por lo menos cuando se le entrega a una persona un cargo, pues, es para que el otro lo suplante. Sí, por ejemplo, entonces él me contesta con un oficio radicado el 26 de octubre bajo el número 02264, donde me dice que el jefe inmediato había autorizado ese movimiento, Claro. o sea, sacar los 97 bultos de cemento, que el jefe es Giovanni José Copete y que eso iba para el sector Las Brisas, que sacaron 50 bultos para el sector, perdón, Betania, en la parte, el sector Girasoles. Pero O sea, si usted en le la ha vereda preguntado a Betania. Giovanni Copete y él dijo que no sabía. Sí, ya Entonces, no, el que no sabía, que él no tenía entonces, un conocimiento correo ahí de eso. todo. Entonces, y adicional a eso, pues dice que fueron 20 bultos para la construcción de una unidad sanitaria y un pozo séptico en la feria. Esos materiales habían salido en el mes de agosto para allá, ¿sí? En conjunto con el compañero que maneja los trabajadores oficiales, nosotros nos comunicamos mucho, entonces me decía, voy a sacar tantos bultos de cemento para tal lado, yo le entregaba una remisión o yo lo apuntaba en el Cardex que manejo y habían salido ya, o sea que esos materiales para la feria no se pudieron haber gastado para la feria porque ya estaba ejecutada en el mes de agosto. O sea, mentiras tras mentiras tras mentiras. Sí, claro. Mi abuelo me decía, refrán popular, todo mentiroso es ladrón. Es un refrán popular, no estoy diciendo que ellos sean ladrones, pero es el refrán popular. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues me parece más extraño porque el oficio que el señor Álvaro envía dice con copia a Giovanni José Copete, ¿sí? Pues que es el secretario de Infraestructura. Después yo le escribo al secretario diciéndole, venga, pero es que ¿cómo así que usted me dijo que había sacado, que no había autorizado una salida de materiales? Y pues obviamente pues nombro el oficio donde es el radicado, nombro toda esta situación, y me dice que él sí autorizó la salida de esos materiales. Bueno, ¿qué pasó? Vuelvo y le escribo. ¿Por qué no le consultó a usted que usted era el encargado? Sí, yo le di, es que claramente está en el oficio que yo era pues el encargado y pues que tenía que por lo menos ir por ese lado. Y en el último oficio que me contesta me dice, no, que él no sabía nada. Entonces a mí me quedan muchas dudas porque entonces es un tira y afloje entre que sí sé y que no sé y que no sé. Entonces, y el material perdido. Tengo, cuando pregunté quién era digámoslo así, el escolta del alcalde, pues me dicen que es un señor, el señor está desayunando en la frisolera, voy y le pregunto, venga, ¿a usted le autorizó a Álvaro Ramírez para sacar unas teas? Sí, él me autorizó. Ah, bueno, ¿para dónde se la llevaron? Para la comunidad. ¿Qué comunidad? No sé. Pero si quiere yo se la regreso y estoy esperando que me la regrese. Esta es la hora que estoy esperando que me la regrese. Pero también nos contaban que esas tejas no fueron porque a la comunidad de Betania, me parece. No, Betania son los bultos de cemento. Eso, a ver, unas tejas que no llegaron, que ellos las tuvieron que comprar, que fue la investigación que se hizo. No, las tejas no sé para dónde las llevaron. No tengo idea para dónde las llevaron porque incluso le pregunté a la persona que las retiró, que aquí tengo el acta pues, o la copia de la bitácora. Le pregunto a él que para dónde las llevaron y me dice que no, o sea, el que las sacó no sabe ni para dónde las llevaron, pero que si las necesito que me las devuelve, entonces sigo esperando mis tejas. No, pero es que allá hay un delito, Alejo ahí un segundito para ir a la segunda parte. Bueno, pues, a ver, no, Sí, digamos, en honor a la verdad, pues sí, a lo que está establecido en la ley, si uno antes de que lo comiencen a investigar, restituye pues como el daño que causó, digamos que eso sí es un atenuante e inclusive puede llegar a ser un eximiente de responsabilidad, porque uno dice, bueno, yo sí la saqué, pero la devolví porque Pero no las han me devuelto, confundí. el señor las está Pero no las reclamando han hace rato. devuelto, pues, pero lo que es más grave es que efectivamente ahí hubo, pues como mínimo, unas faltas disciplinarias gravísimas por saltarse el conducto regular y por haber sacado unos materiales de manera irregular, por no tener la claridad, la constancia, no hacerle el debido seguimiento, y pues a mí me parece que ahí hay como mínimo, en el menor de los casos, hay un uso oficial diferente, un uso oficial indebido que se castiga disciplinaria y penalmente cuando uno coge bienes del Estado y los usa inadecuadamente. Y yo creería que inclusive ellos ni siquiera tienen forma de probar en la mayoría de los casos que los hayan usado indebidamente. Es decir, que si ellos cogieron y se los llevaron y cumplieron, digamos, uno de los objetos misionales de la alcaldía, pero eran, por ejemplo, para arreglar puestos de salud y con eso hicieron fue un arreglo de una vía, por decir una cosa, sería un uso indebido.
digamos que eso es menos grave que si se perdieron y no se sabe para dónde los llevaron. Alexander, aquí hay una cosa muy interesante y es, usted ha ido a hablar con las comunidades, de pronto ha ido a investigar más allá de todo lo que ha pasado con esto, porque realmente es preocupante para usted como funcionario y realmente decir que se ha perdido esto y que al final lo van a llamar es a usted, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Usted ha investigado, pero eso me lo responde inmediatamente después de comerciales. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con este tema que podría ser la punta del iceberg de todo lo que se ha hablado en esta administración. Vamos a corte de comerciales y ya regresamos.